Vamos entonces a comenzar. Buenos días, o buenas tardes, buenos días, señoras, señores. La verdad es que después de la mañana tan interesante que hemos tenido, de habernos tomado las manos, de habernos abrazado, de ver a Esteban cantando y la presentación de Gaby, tenemos una mañana bien interesante y un acto complicado de seguir. Pero vamos entonces a intentar entrar en nuestra mesa redonda. Antes de comenzar con la intervención de cada uno de los ponentes, vamos a hacer primero una breve descripción del trabajo que se ha hecho previo a esta mesa redonda y después pasamos a que cada uno de ellos intervenga con un tiempo estimado para que presente ideas que contribuyan a enriquecer lo que se ha hecho hasta ahora. En esencia, lo que hemos hecho es realizar un conjunto de entrevistas, un conjunto de talleres de trabajo. Hemos también distribuido unos cuestionarios, todos con la intención de generar información, comunicación sobre acciones que se pueden hacer en la actualidad, digamos, para trabajar en el contexto de lo que sería la intención de Aván. Yo veo mi presentación aquí, pero no la veo en la pantalla. F5. Muy bien. Como decíamos, la intención de Aván es construir un espacio en el cual se generen ideas, se compartan opiniones, se crea influencia sobre lo que hay que hacer dentro de la comunidad para potenciar la competitividad y la capacidad de innovación de nuestras empresas. Decía uno de los ponentes esta mañana que es tiempo de pasar a la acción, que hay muchos documentos, que hay mucho diagnóstico hecho, sin embargo, las acciones que se deben derivar de esos diagnósticos no se han puesto en la práctica. Y posiblemente una de las causas de ello es que esto requiere un proceso de networking, de redes, de creación de opinión y, por supuesto, de influencia para que estas acciones se puedan llevar a cabo. Y, de hecho, mientras más empresas trabajen en esa dirección, mientras más conciencia se haga, por supuesto, más probable será que se creen los instrumentos y se implementen las políticas que hacen falta para que todas nuestras empresas sean más competitivas. Entonces, le decía que en ese ejercicio hemos entrevistado a unas 25 personas, 5 de ellas forman parte del panel de esta mesa redonda. Han sido opiniones bien interesantes y, por supuesto, no se pueden resumir en 3 o 4 minutos, que es lo que voy yo a intervenir. En ese sentido, quería comenzar primero haciendo una pincelada sobre lo que es el proceso y después entrar a la dinámica que vamos a seguir durante la mesa redonda. Para darle esa pincelada, vamos entonces a ver un vídeo muy corto en el cual se dan ideas sobre la forma como se ha conducido este proceso. Vivimos una crisis sin precedentes que se manifiesta en lo económico, en lo financiero y en lo social. Crisis iniciada por la ruptura de los valores morales de los que más tienen y cuyos impactos negativos alcanzan a todos los rincones del planeta. En la Comunidad Valenciana esa crisis está afectando a miles de pequeñas y medianas empresas, produciendo la quiebra de muchas, generando grandes tensiones y mucha incertidumbre sobre las posibilidades de supervivencia futura. Pero la crisis es también oportunidad. Es el espacio para asumir nuestras responsabilidades, para pensar creativamente y alinear nuestras emociones con el poder transformador de la acción ética y transparente. La crisis es, sobre todo, un tiempo para innovar. Avanti, Masé, Ingenio, EVAP y un grupo de empresas participantes, con el apoyo de FECIP, desean contribuir al proceso de innovación en la búsqueda de soluciones. Nuestra contribución se inicia con un esfuerzo por sensibilizar, crear opinión y aportar ideas que conviertan a la innovación en el eje del proceso de transformación de nuestro aparato productivo.
hemos articulado nuestra contribución en torno al trabajo y a la opinión de pensadores y expertos que nos han ayudado a describir el contexto actual, a identificar las tendencias que impactarán la evolución futura de la economía y a precisar las principales incertidumbres sobre la actitud de los dinamizadores del proceso de transformación. El contexto actual se dibuja así. Fortalezas. Asociacionismo empresarial. Infraestructuras del conocimiento. Turismo. Infraestructura de comunicación. Debilidades. Sistema valenciano de innovación. Ecosistema de innovación. Recursos humanos. Fragmentación de las pymes. Las incertidumbres están relacionadas con la actitud más o menos proactiva que asuman la administración y las empresas. Así, considerando el contexto, las tendencias y las incertidumbres, hemos construido 4 escenarios posibles. Los escenarios son estos. Lo relevante es que pensemos en el escenario que nos gustaría que se concretase y en las acciones que se deben emprender para llevarlo a cabo. En esta mesa redonda, con el apoyo de los ponentes y los asistentes, generaremos ideas que nos permitan elaborar un escenario apuesta. Bien, una breve puntualización sobre los escenarios y ya entonces pasamos con una mesa redonda. Un escenario es un futuro probable. Evidentemente el futuro no se puede adivinar y uno lo que puede hacer es construir probabilidades en función de relaciones causa-efecto entre la tecnología, entre los aspectos sociales, los económicos y los personales. Nosotros en este proceso hemos identificado, bueno, los expertos han identificado que de las incertidumbres que tenemos sobre esta materia, hay 2 que son particularmente importantes. Uno tiene que ver con el liderazgo de las empresas. Se entiende que la empresa es el motor de la innovación y en el sentido, mientras más liderazgo haya de parte de la empresa, por supuesto, más fuerte es la probabilidad de que haya un sistema valenciano de innovación más fuerte y una región mucho más competitiva. Por otra parte, se entiende que el marco institucional, es decir, el conjunto de reglas de juego jurídicas, laborales, técnicas que regulan las relaciones entre los actores, tiene que ser también muy bien establecido para que todos puedan competir en igualdad de condiciones. Si esto no existe, por supuesto, tampoco hay posibilidades de crecimiento, porque a veces no ganan los mejores, sino los que tienen más condiciones. En ese sentido, estos 4 escenarios no están escritos en piedra, no son definitivos, se puede incluso cuestionar hasta los 6 mismos, y de hecho os invitamos a que hagan eso y de hecho parte de los ponentes van a hablar sobre el tema. Creo que las palabras, los títulos ya dicen mucho de por sí, no voy a entrar en detalles porque los ponentes eso lo tocarán, digamos, a más profundidad. Lo que sí quiero deciros es que por una parte, esperamos que la mesa redonda se conduzca de la manera más eficiente posible, que cumplamos los lapsos de tiempo y que haya participación, no solamente de parte del panel, sino también de ustedes con vuestras preguntas y vuestros comentarios. En ese sentido, hemos dividido el tiempo que nos queda de la manera siguiente. Hay una presentación de cada uno de los ponentes que durará más o menos 7 minutos. Después de esta presentación, cuando se culmine, habrá entonces un espacio para preguntas y preguntas en el que ustedes pueden comentar y pueden enriquecer las aportaciones que harán los distintos integrantes de esta mesa redonda. Esa es la dinámica que vamos a seguir. Ahora paso entonces a presentaros a cada uno de los presentadores en la medida que les toque el turno de la palabra. Vamos a comenzar con don Joaquín Sandoval. Don Joaquín es director técnico de Germain de Cappuccini, sociedad anónima,
y Germipil, también sociedad anónima. Don Joaquín es director de TIC de Germain, es diplomado en informática para las aplicaciones científicas por la Universidad de Barcelona y máster en telemática de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha estado muy vinculado al tema de las TIC, ha sido colaborador en varias iniciativas importantes como el libro Comunidad Valenciana, Escenario Tecnológico 2007, editado por Selvasi. Es director de un proyecto piloto enmarcado dentro de Alcoy, llamado Ciudad Digital de Teletrabajo. Ha participado en muchas jornadas de consulta sobre temas de las TIC y fue distinguido como un innovador en los proyectos en telecomunicaciones por parte de la Fundación Vanessa. Es miembro del Foro de Informáticos y Telecomunicaciones de Alicante, que además tiene la finalidad de buscar sinergia entre los distintos actores. Sin más detalles, lo dejo entonces con don Joaquín Sandoval. Bueno, como informático me dijeron, tráete una ponencia y habrán 7 minutos, no sé qué. Y dije, seguro que lo pongo y no funciona, ¿no? Porque normalmente eso es lo que ocurre, ¿no? Quiero deciros una cosa. Estábamos tomando todos café y creo que el café ha tenido la culpa del desacato que tenemos hoy mundial, inclusive, ¿no? Y ahora os lo explico. Ya que estamos en la universidad, en el campus, yo estudié aquí físicas también en Valencia, antes de irme a Barcelona, y me acuerdo que nunca desayunaba en la Facultad de Física, porque en aquella época, ahora la mujer ya tenía más protagonismo, casi todos éramos hombres y alguna mujer. Y nosotros íbamos siempre a Filosofía y Letras, que tenían cafeterías que tenían más ambiente. Claro, la facultad, la universidad primero tenía una cafetería, y ahí pues intercambiábamos cosas, ¿no? Luego se crearon las facultades, es decir, el universo, la naturaleza que es única, la vamos rompiendo. Es decir, es como si, no, hasta aquí llega la química, aquí empieza la física, no, esto está todo relacionado. Eso ha sido un capricho del hombre, haber hecho este destrozo, porque cada vez sabemos más de menos cosas y al final sabremos todo de nada. Justamente ahora yo creo que la especialización es todo lo contrario de lo que estamos haciendo, pero absolutamente, diametralmente opuesto. No sé quién ha comentado, no sé si Gaby, la anterior. La gente, tampoco la universidad tiene la exclusiva de aprender. Dijo que ella ha dicho que no le ha servido para nada. Hombre, a mí me ha servido, esta es la verdad, ¿no? ¿Para qué? Para empezar, ¿no? Pero luego la realidad es que uno tiene que trabajar. ¿Os imagináis dónde van a trabajar los 4 millones de parados que tenemos? Cuando vuelvan no van a volver a sus puestos de trabajo. Es decir, tenemos que preparar personas en la universidad, ya que me aprovecho que están por aquí, hemos dicho que no nos pegaríamos, bien, con el fin de que este destrozo que hemos hecho, y sigo con el café, no solo se quedó ahí, es que luego lo que eran las facultades, habían ya cafeteras no de facultad, sino de departamento, no te lo pierdas. Incluso dentro de los departamentos, si eran más o menos grandes, cada uno tenía sus propias cafeteras. Es decir, no me extraña que esto de Nespresso haya triunfado. Hemos triunfado en el café, pero hemos destrozado lo que hemos destrozado, la comunicación. Una cosa es hablar, otra cosa es escuchar y otra cosa es comunicar, es algo muy distinto. Estamos en crisis, fantástico, fantástico. Una crisis es una oportunidad, como ahí se ha dicho, y algo va a cambiar. Hombre, yo no sé si todos estamos muy contentos de cómo nos va la vida en general, ¿no? En este país o en el mundo, que por cierto, todo está relacionado. Ya no podemos... La aldea global, Internet, esto está muy bien, pero eso es para todo, ¿eh? En Europa, cuando un país, y hoy o ayer creo que fue Portugal, después era España, no quiero ser derrotista, si no, no lo habrían llamado aquí para innovar y meter, ¿no? Un poco, pero que el problema es ese. Y el problema del mundo es el hambre, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues primero lo que tenemos que hacer es creer en las personas. Yo dudo mucho de las instituciones como tal,
y no dudo nada de las personas que puedan haber detrás. Es un buen ejercicio saber cuando hay una distribución de, uy, ¿quién hay ahí? Preguntar, ¿y quién va a dirigir esto? ¿Quién va a dirigir lo otro? Ahora que estamos en un mundo que tenemos las redes sociales, todo esto. ¿Por qué? Porque eso va a ser lo que ahí ocurra. Y eso es muy importante. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero nadie nos lo creemos. Nadie. Impresionante. Tuve la suerte de estar con este avión que cayó en los Andes y tuve la gran suerte de estar con uno de ellos. No me acuerdo dónde, en Madrid o en Sevilla, no sé dónde. Y él me dijo una cosa que me quedé pasmado y nos puede servir ahora. Cuando estaban ahí que se cayeron, ¿no?, en los Andes, que murieron algunos, era un equipo de rugby joven, él estaba en tercero de medicina, hoy está en Argentina o en Colombia, es el presidente de los médicos, no sé qué, bien. Él me dijo una cosa y dice, mira, Chimo, porque me llaman Chimo, bueno, dice, el momento más trágico que pasamos fue cuando pudimos recomponer la radio aquella del avión y escuchar que las autoridades argentinas, o de Chile me parece que era, da igual, dejaban ya de buscarlos y los daban por perdidos, por muertos. Y eso lo escucharon ellos. Eso lo escucharon. Qué fuerte, ¿no? Estamos muertos. Bueno, pues eso precisamente fue el acicate para decir, algo tenemos que hacer. Aquí no está Papá Estado para ayudarnos, porque claro, Papá Estado parece que lo hace todo, ¿no? Nos cuida, si tenemos problemas, si quedamos en el paro, hay una presión brutal. ¿Y las personas dónde están? Y aquellos salieron de aquel atolladero. Salieron. ¿Y sabéis por qué salieron? Porque tenían fe. Tenían fe. Muchas veces hay gente muy sencilla que dice, hombre, yo cuando vea eso ya veré si hago esta empresa, o cuando vea no sé qué, si veo, creo. No, es que hay gente, y la hay, un ejemplo es no mi empresa, sino la empresa donde trabajo, que porque cree, ve, y porque cree en una idea, la lleva adelante, pero tener ideas no es suficiente. Ideas pueden ser muchas. Nelson Mandela, por ejemplo, tardó 40 años después de estar en la cárcel para tener una idea de liberar a su pueblo. 40 años. No nos podemos quedar en las ideas. Para una conversación de café, como la que hemos tenido, está muy bien. Hay que innovar, hay que pasar a la acción, hay que hacer transferencia tecnológica. Las universidades, hombre, es que la investigación básica es básica, normal, pero muchas veces hay que innovar incluso en la universidad, en las formas de relacionarnos, en todo. ¿Cómo medimos a este? No, este ha publicado muchas cosas, sí, pero ¿y dónde están? ¿Se ha transferido a la sociedad? ¿Se ha democratizado eso? ¿Por qué? ¿Quién iba a pensar de los de aquí que el móvil, por ejemplo, el teléfono móvil? El teléfono móvil era una cosa de prestigio. No, en el momento en que se ha bajado los precios, hemos ganado todos. Aquí hay un mensaje muy interesante. Si queremos mejorar la sociedad, pues tendremos que transferir la tecnología a la sociedad. Y cuando hablamos de tecnología, que lo ha dicho muy bien Gaby antes, todos hablamos tecnología, esto tiene que ser algo muy, los iPads, no sé cuánto. No. Yo como informático os digo, y lo he dicho muchas veces, me digo, hombre, pero ¿cómo dices estas cosas, Chimo? Mira, en una empresa, si no está bien organizada, si no tiene a la gente adecuada, la tecnología, igual que la informática, es un estorbo. Muchas veces se nos piden el milagros, y milagros solo los puede hacer Dios. Me dicen aquí que ya está. Pues bueno, pues espero, confío de que esto sea un debate, ¿eh? Nada más. Gracias, don Joaquín. Le pasamos la palabra a don Pedro Vera. Pedro Vera es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y director del Instituto de Biomecánica, el IBV. Don Pedro ha estado muy vinculado desde sus orígenes al instituto y en los últimos 10 años ha dedicado gran parte de su esfuerzo a ver el crecimiento, la expansión que este instituto ha tenido dentro de la comunidad y también a involucrarse en... ¿No se escucha? ¿Se escucha ahora? Decía que don Pedro Vera en los últimos 10 años ha dedicado gran parte de sus esfuerzos
a consolidar, expandir el IBV y a trabajar sobre todo en proyectos que tengan que ver con la mejora de la calidad de vida y al crecimiento y la proyección de la asociación Cevidia. Pedro. ¿Se oye? Sí, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo quería, además de dar gracias a los organizadores por darme la oportunidad de dirigirme a todos vosotros, plantear una serie de ideas tratando de ceñirme al guión que me marcaron. Bien, yo creo que lo ha dicho Carlos, estamos en una época muy complicada y desde mi punto de vista va a empeorar, en la que hay un modelo, el que aparece en la imagen, que está en crisis. La idea de que el avance tecnológico ha sido el motor de la innovación, que la innovación ha permitido incrementar el consumo, que el consumo ha sido la base del crecimiento económico, que cuando ese crecimiento económico ha superado ese 2,5, 2,8%, ha generado empleo y que eso ha permitido a los asalariados que dispusieran de recursos para comprar bienes y servicios que les permitan mejorar su calidad de vida. Porque parto de la idea de que todo lo que hacemos está al servicio de las personas, o debe estarlo, y que, por lo tanto, todo lo demás, incluyendo la generación de riqueza, es meramente instrumental. Estamos en una crisis que, además, pues, está marcada, como también nos enseñaba el vídeo, por una serie de situaciones, la globalización, el uso generalizado de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el predominio de un modelo socioeconómico, la democracia liberal, que también está en crisis y, de hecho, ha demostrado sus limitaciones a la hora de afrontar la situación en la que vivimos, el nacimiento del euro y lo que eso ha provocado en términos de convergencia económica de las economías europeas y entre ellas la nuestra, la incorporación de la mujer al mercado laboral y los cambios en los modelos tradicionales y, además, un crecimiento muy importante del gasto y del consumo bajo referencias sociales inalcanzables para la inmensa mayoría de la sociedad. En nuestra comunidad, desde luego, hemos vivido un poco al margen de toda esta situación, ¿no? Como si no viniera, o como si no fuera con nosotros esta realidad. Y lo malo es que, si la situación es mala, como antes decía, vamos a tener que afrontar una serie de amenazas que, a mi modo de ver, la van a empeorar. Desde luego, el cambio demográfico es uno de los retos más importantes que tiene nuestra sociedad. El cambio climático. Bueno, vivimos en una aldea global. Ahí sí, ahí, si alguien poluciona, lo sufrimos todos. El hecho de que la tecnología se ha convertido en una commodity ya no es un factor diferenciador. Es necesaria, pero no es suficiente. Y, además, que vivimos en una situación de desequilibrio social que va creciendo de la mano de la globalización y que da lugar a lo que se conoce como polarización social o tendencia a la desaparición de las clases medias. Bueno, el reto que se ha marcado en esta mesa redonda es qué hacer, qué hacer ante esta situación. Y mi respuesta a este debate es la que tienen en la parte inferior de la imagen, es cambiar el enfoque de la innovación y de la economía. Es empezar, como decía esta mañana Gaby Castellanos, entendiendo cuáles son las características, las necesidades y las preferencias de las personas para, a través de planteamientos de innovación distintos, construir bienes y servicios que sean auténticos recursos para la calidad de vida de esas personas, lo cual, indirectamente, dará lugar a éxito empresarial y también al empleo. Bien, la innovación orientada por las personas es un paradigma de innovación, también se conoce como innovación centrada en el usuario, hay varias denominaciones. A mí me gusta la de innovación orientada por las personas porque pone más en realce la idea de que las personas están en el centro.
Y en realidad obedece básicamente a este esquema, a la idea de que en la corona externa está todo el conocimiento científico y tecnológico, que en el centro están las personas y que hay una serie de planteamientos que permiten extraer la información de esas personas para convertirlos en co-creadoras o codiseñadores de esos bienes y servicios. Desde la identificación de esas necesidades, la conceptualización de las posibles soluciones, su diseño en detalle, su fabricación, su provisión. Por ejemplo, Gaby esta mañana nos hablaba de comunicación, que es una de las, digamos, de los instrumentos en ese proceso de proveer, comercializar, prescribir, comunicar. Y, por supuesto, también de mantener y recuperar, porque es necesario. Esa es nuestra apuesta, que además tiene sentido en una región como la Comunidad Valenciana, porque una de las características que nos distingue es que somos productores intensivos de bienes y servicios que tienen como destinatario final al ciudadano. Mueble, juguete, turismo, calzado, indumentaria, juegos. Una idea añadida o una consideración añadida. La calidad de vida es un concepto subjetivo y, por lo tanto, no solo depende de los bienes y servicios que sepamos producir, crear, proveer. También depende de las expectativas que tengamos los ciudadanos. Y esas expectativas están enormemente marcadas por las referencias sociales que imperan a su alrededor. Por lo tanto, es posible, no solo desde la mano de la innovación orientada a la creación de bienes y servicios, sino también cabe hablar de una innovación para cambiar esas referencias sociales a través de iniciativas educativas, formativas y culturales. Bueno, ¿cómo hacer todo esto? Desde mi punto de vista, hace falta elegir un escenario, como nos pedía Carlos. Yo he leído el documento que me pasaron antes de ayer y mi apuesta es la del escenario de abriendo caminos. Parto de la idea de que no hay un liderazgo institucional suficiente, pero que cosas como las que hoy están ocurriendo, con este salón de actos lleno, pues demuestran que los agentes sociales y económicos están interesados por cambiar el rumbo, ¿no?, que parece que hayamos tomado. Por lo tanto, creo que el planteamiento que hay que hacer pasa por involucrar a todos esos agentes económicos y sociales. La innovación no solo es una cosa de las empresas, ni tampoco de los centros de I+D o centros tecnológicos. La innovación es algo que nos afecta a todos y que depende de todos. Por eso, para acabar, voy a hacer unas propuestas muy telegráficas, centradas precisamente en los 5 agentes principales que, a mi modo de ver, componen ese sistema de innovación o los procesos de innovación: las personas, las empresas, los profesionales, los centros de I+D y las administraciones públicas. Empezando por las personas, evidentemente hace falta poner en marcha iniciativas de educación y formación en consumo y hábitos para la calidad de vida. No nos enseñan a ser más felices, no nos enseñan a actuar como consumidores responsables. Nos enseñan matemáticas, nos enseñan lenguas extranjeras, nos enseñan muchas cosas, pero no nos cuentan lo esencial. Generar una demanda inteligente y responsable es una clave fundamental para que todo lo que se mueva alrededor de esa demanda pues, se polarice hacia ella. Por supuesto, iniciativas culturales centradas en valores, como a mí me gusta hablar de la economía de la calidad de vida. En lo que a las empresas se refiere, bueno, ya lo decía antes, la tecnología es necesaria, no es suficiente. Hace falta implementar modelos de innovación orientada por las personas, tener claro que el cliente final es el que va a poner en valor o no nuestra oferta. Desde luego, orientar las compras públicas a la economía de la calidad de vida es un instrumento esencial, ¿no? El otro día comentaba, hablando con gente del Ministerio de Sanidad, que solo el 20% de los productos sanitarios que se utilizan en la sanidad pública española son fabricados en España. Al mismo precio, un producto fabricado en España, al mismo precio que un producto importado, supone un retorno fiscal de entre el 30 y el 35%.
A los profesionales, lo mismo, formarles en este tipo de paradigmas, dotarles de sistemas que les permitan actuar como prescriptores a la hora de gestionar recursos que van a ayudar a mejorar la calidad de vida. A los centros de I+D, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con un desarrollo no solo centrado en la generación de conocimiento científico y tecnológico, desarrollando también metodologías, sistemas, infraestructuras para poner en práctica este tipo de planteamientos. Y por último, las administraciones públicas. Antes hablábamos de sistemas de gobernanza, ¿verdad? O de la necesidad de regular los mercados. ¿Qué sentido tiene que en un país como el nuestro no se regule? Ahora que estamos en contra, parece, mucha gente de la regulación, pero ¿qué sentido tiene que no se regule? Que no se penalicen productos que están fabricados en condiciones socialmente muy inferiores a las nuestras. Eso es dumping social. Hay muchos textos que lo demuestran. Es una falacia que le interesa a algunos, pero no es cierta. Y desde luego tenemos que empezar a aprender a cambiar nuestra forma de vivir. Muchas gracias. Don Ignacio es director de Ingenio, el Instituto para la Gestión de la Innovación y el Conocimiento, que es una entidad mixta formada por la UPV y por el CSIC. Don Ignacio ha estado durante más de 20 años, 30 años diría él, trabajando en temas de innovación, de tecnología, tanto desde el punto de vista de la innovación como fenómeno, como desde el punto de vista de las políticas que impulsan la innovación a nivel de los territorios y de los países. Ha recibido el premio Juan de la Cierva por su trabajo pionero, no solamente en estos campos, sino por contribuir a catalizar los procesos de transferencia de tecnología y de conocimiento desde las universidades y desde los centros de investigación hacia las empresas. Entonces, sin más detalles, lo dejo entonces con el doctor Ignacio Fernández de Lucio. Bien, gracias, Carlos. La verdad que esta sesión es un poquitín menos alegre que la de Gaby Castellanos, ¿no? Pero bueno, esto es como la vida misma, ¿eh? La alegría y la tristeza están mezclados en nuestra vida. Bien, después de la presentación de Carlos, yo voy a hacer únicamente algunos comentarios a la misma. Yo entiendo que la innovación, para que ustedes después aquí saquen todos aquí la idea que tengo yo de la innovación, que no sé qué es la innovación, ¿no? Entonces, pues yo también voy a dar mi concepción de la innovación. Yo creo que la innovación, sobre todo, es un proceso sociocultural, sobre todo la innovación que se produce en un territorio, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese territorio? Bueno, se trata de cómo somos capaces, a través de la innovación, de poner en valor las diferencias que tiene ese territorio con los otros. Al final es eso, es decir, cada territorio es diferente a otro y las personas que viven en ese territorio tienen que ser capaces de poner en valor esas diferencias. Bien. Pero, en fin, eso depende de una serie de, diríamos, de factores de contexto que ha explicado un poquitín y que ha dicho Carlos, pero Carlos, evidentemente, quiere ser políticamente, diríamos, bueno. Yo voy a ser un poquitín políticamente un poco peor, vamos. Pásame, porque esto no va. Sí, la siguiente. Yo le... Sí, va. Bien, vale. ¿Cuál diríamos, qué factores de contexto yo destaco en esta Comunidad Valenciana? Bueno, yo creo que hay una serie, están ahí, hemos perdido, hay una serie de pérdida de valores esenciales para el desarrollo del territorio, como la cultura del esfuerzo, que era una característica nuestra, de la responsabilidad, que era también nuestra, y sobre todo de la ética, que nos lleva, diríamos, a que cada vez hay menos confianza entre los agentes de ese territorio.
Después, el otro factor de contexto que yo destacaría es que el sueño que tiene una gran parte de los políticos y de los empresarios con poder de este territorio es que sea la Florida de Europa. Es decir, que a pesar de lo que ha dicho Sandoval y lo que ha dicho Pedro, de que lo importante son las personas y es el conocimiento, aquí hay muchas personas con poder que creen que nuestro, diríamos, factores importantes es el clima y es, diríamos, la situación de la Comunidad Valenciana, ¿no? No tiene nada que ver con las personas y el conocimiento. Y por eso, ¿por lo que han puesto? Pues apuesta por el turismo, por la construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, yo creo que otra de los factores de contexto es la manera de hacer política. Tenemos una manera de hacer política como espectáculo y no diríamos una política de realizaciones. Yo creo que aquí se hace muchísimas leyes y muchísimos planes que lo único que se hace es que se presenta. Después nada cambia, se hacen muchísimos cambios para que todo siga igual, ¿no? En ese sentido. Es cierto que en la Comunidad Valenciana hay muchísimas instituciones, pero lo que hay que plantearse es si esas instituciones cumplen el papel para lo que han sido creadas. Y estamos en la universidad y yo soy de esta universidad, ¿no? Entonces, yo creo que las universidades, ante esta situación que tanto Carlos como Pedro han puesto, que verdaderamente estamos en una gran crisis y que esto va a ir a peor, salvo algunas personas un poquitín, diríamos, que no son realistas, yo creo que la universidad en Valencia hasta ahora no se ha dejado ir, es muy poco crítica y sobre todo lo que tampoco se plantea si verdaderamente nosotros nuestra función principal, que es la enseñanza, la estamos dando de acuerdo con lo que se necesita ahora a nuestros alumnos, o lo único que estamos haciendo es que no somos capaces de insertarles bien en la sociedad. Y después, otra de las cosas, de los factores que yo destacaría, pues es la escasa cooperación entre los diferentes actores que tienen algo que ver con el desarrollo o la innovación en la Comunidad Valenciana, lo cual, como ha dicho antes Sandoval, en un mundo cada vez más globalizado, donde te salen competidores por todos los sitios, que no seamos capaces de cooperar ya es absolutamente el colmo, pero eso es así, seguimos siendo individualistas y diríamos, estamos siempre en el escenario de sálvese quien pueda, y el que no se salve, pues allá es, ¿no? Bien, y el otro factor de contexto que yo destacaría es falta de liderazgo. Hoy por hoy en la Comunidad Valenciana y desde hace unos años aquí no hay ningún grupo de agentes que sea capaz de liderar y decir vamos a ver si somos capaces de orientar el futuro de la Comunidad Valenciana. Lo están intentando, en cierta manera, los empresarios, pero está claro que no tienen el suficiente, diríamos, poder o la suficiente base, diríamos, y apoyo para lograr este liderazgo. Y yo también soy crítico con la universidad. La universidad no está planteando en este sentido nada en los últimos años. Bien, dicho esto, yo voy para atrás como la Comunidad Valenciana. Bien. Dicho esto, sobre los escenarios que nos ha planteado Carlos, efectivamente los universitarios, la verdad es que tampoco tenemos capacidad de decir, bueno, vamos a otro escenario. Nosotros lo que sabemos hacer muy bien es criticar a los otros, ¿no? Por lo tanto, yo voy a hacer algunas sugerencias a los escenarios de Carlos. Yo creo que lo importante en esta Comunidad Valenciana desde hace bastantes años es que no somos capaces de ponernos de acuerdo con qué queremos ser, qué sueño es el nuestro a medio y largo plazo. No, yo creo que aquí hay diferentes sueños, todos, ¿verdad? Todos son
diríamos, en principio, dignos de tenerse en cuenta, pero no hay diríamos, un consenso para decir, vamos a ver, el sueño que tiene Pedro es el mismo que el sueño de aquellos otros políticos que tienen una concepción totalmente diferente de la Comunidad Valenciana. Bueno, quiero decir, es tan respetable el sueño de Pedro como el otro sueño, pero pongámonos a discutir, porque la verdad es que se está implementando sueños de una manera oculta, es decir, que no están puestos sobre la mesa ni se debate. Y yo creo que es fundamental para un escenario es que todos nos pongamos de acuerdo, todos, la mayoría, sobre a dónde queremos ir, cuál es nuestro sueño y qué queremos ser de mayores. Y yo creo que los escenarios sin este principio, que tiene que ser top-down y bottom-up, es decir, tiene que haber un cierto consenso. El otro aspecto que yo destacaría es quién tiene que tener el liderazgo. Carlos nos ha dicho que el liderazgo lo ha puesto como empresarial. Vamos, yo creo, y diríamos a la prueba me remito, que esto no es suficiente. Quiero decir, el liderazgo siempre lo tienen que tener los políticos, porque los políticos además representan en cierta parte a la sociedad civil. Es decir, tienen mucha más legitimidad que pueda ser los empresarios. Por lo tanto, yo creo que el sueño y quien tiene que liderar el escenario tienen que ser los políticos, como diríamos, representantes de la sociedad civil. Y, evidentemente, Carlos nos ha querido ahí poner la serie de escenarios que hemos discutido a lo largo de la organización de este seminario, ¿no? Ha tenido que poner, el plano siempre le lleva a poner únicamente 2 actores. La vida es así y ha escogido 4 escenarios que podía ser y que son, diríamos, fáciles de aprender. Mi pregunta es, ¿solo 2 actores? Es decir, en los escenarios solo tienen que jugar 2 actores o tienen que jugar, como ha dicho Pedro, más actores, ¿no? Evidentemente, él ha puesto los empresarios y el marco institucional. Bueno, yo creo que hay toda la sociedad civil y, sobre todo, toda la parte de formación y de enseñanza que tiene que estar en otro escenario. Y entonces yo ahí, ya para no dar más la murga y no hacerles llorar más de lo necesario, tampoco hay que pasarse, ¿no? Yo me remito, pues, en lo de actores, hay un científico que ha estudiado bien el desarrollo de las ciudades y de los territorios, que es Florida, y él dice que el desarrollo de los territorios está basado en las 3 Ts. Es fácil, es un gran científico, pero es un gran científico y un gran comunicador, ¿no? Que es capaz de fijar en cosas simples el pensamiento que tiene. Las 3 Ts sería, por una parte, talento, es decir, el territorio como las empresas, como ha dicho Salvador, el territorio y las empresas es el talento que tiene. Por lo tanto, ahí viene el talento, en cierta manera, viene dado por el sistema educativo. Por eso decía yo tener otro sentido. La otra T sería la T de tecnología. Tecnología vista como empresas basadas en la ciencia, en empresas tecnológicas como la que está sentada aquí, presentadas por Sandoval y Daniel Ramón. Y la otra T sería la tolerancia que viene en parte por el esquema de gobernanza que tiene esa región y por la educación también de sus moradores. Por eso sería, yo creo que eso es a lo que hay que tender. Eso nos cambiaría muchísimo el escenario futuro de la Comunidad Valenciana, que si todo sigue como hasta ahora, pues sería el de sálvese que pueda, y a ver si salimos rápidamente de aquí. Vale, muchas gracias a todos. Bien, gracias. Le damos la palabra ahora a don Daniel Ramón Vidal. Es científico de formación, es un doctor en el campo de la genética molecular. Es un hombre que tiene más de 100 publicaciones. Al igual que Ignacio, es premio también Juan de la Sierra por su dedicada trayectoria en el campo de la ciencia, campo de la genética.
Actualmente es director de la empresa Biopolis, donde también es miembro del Consejo Delegado de la misma. Y bueno, hoy nos va a hablar de su visión desde el punto de vista de científico y director técnico de una empresa que tiene que vivir con mercados reales. Daniel. Bueno, yo agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. En realidad no entiendo muy bien por qué estoy aquí, porque, como bien se ha dicho, soy un científico, aunque era un científico público, pedí mi excedencia y ahora trabajo a tiempo completo en la compañía que se mencionó, Biopolis, y yo no sé mucho de innovación. Lo que puedo contar es mi experiencia personal. Aún así lo agradezco muchísimo y sobre todo porque me estoy ilustrando mucho con los predecesores. Yo me querría ceñir al guión y querría empezar hablando de esos 4 posibles escenarios de Abriendo Caminos, Misión Cumplida, Sálvese quien pueda y La oportunidad perdida con respecto a nuestra Comunidad Valenciana. Y empezaría con 2 de ellos, Misión Cumplida y La oportunidad perdida. Misión cumplida, pero la pregunta es, ¿qué misión? ¿Quién nos dijo cuál era nuestra misión? ¿Qué misión tiene esta comunidad? Y en cuanto a la oportunidad perdida, porque creo que la oportunidad perdida a la Comunidad Valenciana es la misma oportunidad perdida en temas de innovación y desarrollo tecnológico que la oportunidad perdida de España y que la oportunidad perdida de la Unión Europea. Yo tengo desde hace bastantes años la impresión de que vivo en una sociedad magnífica, o sea, no cambio el vivir en Europa por nada, ni el vivir en España, ni el vivir en Valencia, pero tengo la impresión de que estamos en una sociedad europea absolutamente caduca y que vive de espaldas a la realidad de lo que está pasando en el resto del planeta. Lo voy a ilustrar con un ejemplo muy sencillo que seguro que lo van a entender. Nuestra compañía creó hace 3 años una nueva compañía que se llama Life Sequencing, que se dedica a la genómica masiva. Compramos para ello un secuenciador, un pirosecuenciador, que nos costó 700.000 euros y se quedó obsoleto al año y medio. Y ahora hay que comprar un nuevo pirosecuenciador. El problema es cómo lo compramos. Al final teníamos muy bien identificada la máquina y cuando vino el representante de la compañía, que se llama Solexa, a vendernos el secuenciador, cuando ya prácticamente lo tenía cerrado con él de una forma distinta, haciendo renting, le pregunté, bueno, es de entrega inmediata, ¿no? Y me dijo, sí, sí. Dije, pero entrega inmediata, ¿cuándo es? Esto era en el mes de junio y me dijo, enero-febrero. Le dije, oye, eso no es entrega inmediata. Entonces dijo, es que tengo un problema. Es que me han pedido 128 secuenciadores de golpe el Beijing Institute of Genomics, que es el instituto que ha creado el gobierno chino para la genómica masiva. Cuando nosotros pensábamos en comprar uno, ellos pensaban en comprar 128. En esta empresa yo he logrado contratar, luego de mucho esfuerzo, el primer bioinformático en el mes de diciembre. Este instituto al que les hago referencia tiene en uno de sus edificios 1.500 bioinformáticos. Y al final he conseguido a la Universidad de Valencia que me deje una salida al supercomputador Tirant, pero es que ellos tienen capacidad de ordenador de 25 teraflops. Esta es la diferencia. La diferencia es que el pasado mes de febrero en Nature Biotechnology apareció una nota sobre China, donde decía que en estos momentos destinan el 1,5% de su PIB a la I+D, que en el 2020 destinarán el 2,5%, que entre los 25 OPIs de investigación en biotecnología preferentes en el planeta, 4 ya eran chinas, y que en China hay 55.800.000 científicos. Esto es el futuro que van a tener por delante nuestros hijos y Europa le cierra los ojos. Le cierra los ojos además de muchas formas y una de las más inmediatas es con unas legislaciones que en muchas ocasiones están en contra de la innovación. Y esto es algo que debemos de poner a cuenta a la vez de nuestros políticos. Hablando de las otras 2 posibilidades, Abriendo Caminos y Sálvese quien pueda, aunque desgraciadamente comparto bastante la opinión de Ignacio del Sálvese quien pueda en esta comunidad, me gustaría que no fuera esa, que fuera Abriendo Caminos. Y para eso, yo creo que al hablar de innovación, yo soy una persona muy práctica y prefiero tener 2 ideas claras a divagar. Entonces, si yo tengo que hablar de innovación, lo que tengo que hacer de una forma lógica es pensar cómo tengo que innovar. Y lo primero es que yo tengo la impresión, y es una impresión totalmente personal que seguro que está equivocada, que es que esto hay que hacerlo desde pequeñitos. Y no creo que nuestros chavales estén educados en la innovación. Durante un tiempo de mi vida yo trabajé en algo tan escabroso como los alimentos transgénicos,
Tuve la oportunidad de visitar escuelas de secundaria, de entrevistar a más de 700 chavales y darme cuenta de todos los prejuicios que tenían a los 15 años sobre los avances, sobre el progreso. Yo creo que en secundaria deberíamos de explicarles que el progreso, como decía Marie Curie, es algo bueno. Marie Curie decía, al progreso no hay que tenerle miedo, simplemente hay que entenderlo. Pero esta sociedad europea vive anidada en el miedo al progreso, porque tiene la barriga tan llena y ha llegado a tales niveles de comodidad que el progreso es indiferente. Le ponemos la prueba a los transgénicos, le ponemos la prueba a algunos tipos de energía, a pesar de que ahora, decir en estos momentos esto no sea políticamente correcto, le ponemos la prueba a los nanomateriales. Lo hacemos de muchas formas, lo hacemos en debates en los medios de comunicación, lo hacemos con la legislación. El otro día alguien me contaba algo que me parece aberrante. Hay gente en la sala que sabe muy bien cuestiones sobre plásticos y el futuro de los plásticos, y hay toda una serie de nuevos tipos de plásticos biodegradables que se podrían hacer mediante el empleo de microorganismos. Pues bien, en Europa estos plásticos que se van a destinar a hacer envases no queremos que se hagan desde GMOs, desde organismos modificados genéticamente. Queremos que se hagan desde organismos naturales. Esta es la vieja Europa, que está cerrada en buena medida a la innovación. Si los educáramos desde pequeños, y estoy hablando de una apuesta a 15, 20, 25, 30 años, llegarían a la universidad. Y como yo he sido catedrático en la universidad, y como ya no lo soy, pues estoy muy libre para decir lo que pienso. Y lo que pienso es que este país se ha vuelto loco con su sistema universitario. No es normal que cada provincia tenga que tener una universidad. No es normal que este país precise 100 y pico universidades. No es normal, y como soy biotecnólogo lo voy a decir, que haya no sé cuántas licenciaturas de biotecnología en la Comunidad Valenciana. Pero ¿cuántos biotecnólogos necesita esta comunidad? Con la primera promoción ya los hemos saturado. Como trabajé en vino, también les digo que no es normal que haya tanta licenciatura de enología y viticultura. Es más, yo creo que la universidad, para lo que debe de servir, es para darte un conocimiento amplio, general. Y estoy en contra de estas licenciaturas tan a la definición, tan al tailor-made, como dirían los ingleses. Creo que mi sistema universitario, donde se hacía biología, o se hacía económicas, o se hacía derecho, preparaba mejor a los profesionales. Y ahí, de nuevo, si se ha educado en la innovación, pues uno adquiere una visión global de cómo luego aplicar esa innovación. Y luego llegaríamos a un punto que yo sé que a los empresarios no les gusta, yo ahora soy empresario, pero que hay que decir muy claro, y es que el máximo potencial de generación de ideas de este país no está en lo privado, está en lo público, está en los organismos públicos de investigación. Y lo que no sabemos bien es cómo ser capaces, y eso es culpa nuestra y culpa de esos organismos, de captar lo bueno de esas ideas para pasarlas a una aplicación industrial. Pero si eso lo aceptamos, lo que es claro es que esto es un motor que necesita gasolina y la gasolina hay que meterla por las OPIs. Por lo tanto, yo estoy escandalizado de que en esta crisis que vivimos, que tampoco creo sea tanto como nos dicen, pues una de las primeras medidas haya sido recortar los presupuestos de las OPIs. Me parece escandaloso que se haya recortado un 30% el presupuesto del CSIC, que es el mayor organismo público de investigación de este país. Y desde luego no me creo nada de todo eso que se dice de la investigación básica, la investigación aplicada. Esto, citando a otro gran científico, Pasteur, hace mucho tiempo que se sabe. En ciencia hay buenas y malas ideas. Y las buenas ideas al final dan una aplicación. Y les podía citar centenares de buenas ideas que luego dieron una aplicación. Por lo tanto, lo que mi experiencia de vida me dice es que los buenos grupos públicos normalmente buscan aplicaciones a sus ideas. Y el mejor ejemplo en la Comunidad Valenciana lo tenemos a pocos metros de aquí, es Abelino Corma. Es el tipo que mejor publica en química y el tipo que mejor transfiere. Y no es casualidad para mí, creo que esa es la norma. Y finalmente estamos las empresas. Y yo creo que las empresas lo que debemos de hacer es ser capaces de ver dónde está esa generación de ideas, identificar los buenos grupos y ponernos en contacto directamente con ellos. Cuando menos intermediarios haya, mejor. Y esto antes no lo veía tan así, pero ahora al verlo desde lo privado me doy cuenta. El otro día tuve una discusión con una persona de una OTRI, de un organismo público, que me decía que no debía hablar con los investigadores, que ellos debían de estar al laboratorio. Le dije, estás totalmente equivocada, todo lo contrario. Lo que debemos es de estar hablando, porque solo cuando hablemos generaremos confianza, le contaré mis problemas y él me explicará si tiene o no tiene soluciones a mis problemas.
Lo que yo he aprendido en Biópolis en estos días, llevo en Biópolis 7 años desde su creación, pero intensamente a tiempo completo desde hace 2, es primero que esto de trabajar en una empresa es muy, muy difícil, pero muy divertido. No lo cambio por lo público. Lo segundo que he aprendido es que las grandes ideas de laboratorio no suelen servir para una aplicación industrial. Y no es un contrasentido con lo que he dicho antes. Una gran idea que da lugar a una gran publicación normalmente está muy tierna y necesita un recorrido para dar lugar a una aplicación. Y yo creo que el buen empresario debe estar atento a eso, atento a ver dónde se están generando buenas ideas para acortar ese tiempo de maduración y llevarlo a su terreno. Y finalmente lo que he aprendido es que, algo que ya sabía de antes, que las cosas las hacen las personas. Y volvemos a algo que se ha mencionado muchas veces, y es que lo más importante de todo aquí son las personas. Lo más importante es que generemos desde pequeños los mejores profesionales, que los formemos muy bien en la universidad y que al final o vayan a las OPIs o vayan a las empresas, porque cuanto mejor los formemos, seguro que como sean inteligentes, más fácil será que hablen entre ellos. No me puedo resistir a contarles una anécdota personal. Yo tengo una hija de 16 años, en su colegio hacen un intercambio con un colegio alemán y este intercambio fue en marzo y por dar una idea de cómo veo el problema fundamental en Europa, pasó una cosa divertidísima y es que el día antes de venir mi hija me dijo: papá, por favor, venían 2 alemanas a casa, no digas en qué trabajas. ¿Pero por qué no, cariño? Y me dijo: porque es que cuando digas que eres biotecnólogo y como digas que has trabajado en alimentos transgénicos, sus padres compran agricultura orgánica. Este es la locura en la que vivimos en Europa, ¿no? Y finalmente solo decirles que, claro, al final en todo esto yo estoy con Ignacio, el motor deben de ser nuestros políticos. Pero el problema, y voy a ser políticamente incorrecto, es que no voy a diferenciar entre partido político, porque creo que esto les pasa a todos. Solo hablan de I+D en época de preelecciones. El resto del tiempo se olvidan. Y además lo dicen porque eso de decir I+D+I queda moderno y queda bien. No se engañan, las políticas o las apuestas por innovación, las apuestas por investigación y desarrollo son políticas a larguísimo plazo. Y tenemos unos políticos en la Comunidad Valenciana, en España y en Europa, y no estoy generalizando en un partido político concreto, sino en todo, bastante mediocres. Desgraciadamente, la gente más dotada no se está dedicando a la política. Y en realidad parte de lo que pasa viene de ahí, ¿no? Entonces estas personas están por el corto beneficio. La I+D es el ejemplo claro de largo beneficio. Esto no da lugar a ninguna inauguración. Esto políticamente no remueve nada y por lo tanto en ese sentido soy muy pesimista, muy pesimista. No creo que tengamos unos políticos que tengan la altura intelectual necesaria como para ver que una apuesta por la I+D es una apuesta a largo plazo. Y ya no quiero decir nada más. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Menos mal que no sabes por qué estás aquí. Bien, le toca la palabra ahora a don Paco Negre. Paco es doctor en química, es profesor titular de la Universidad I, ha sido investigador del ITC, ha sido además socio fundador y consejero de Itaca, es además Business Angel, tiene combinación de investigador, Business Angel, es actualmente CEO del Parque Tecnológico y Empresarial de la Universidad Jaime I, es vicepresidente de la Asociación de Parques Científicos de España y presidente de la Red de Parques Científicos de Valencia. Y más detalles lo dejo entonces con don Paco Negre. Muchas gracias y primero que nada pues agradecer la invitación también y el honor de estar en esta mesa y compartir con todos vosotros este momento, este rato. Es difícil, es un tópico, pero es así. El último tiene ventajas e inconvenientes. Una ventaja es que has oído los anteriores, un inconveniente es que se ha dicho mucho y muy bien además, ¿no? Optar por ser políticamente incorrecto es complicado porque se ha sido bastante, con lo cual ser más sería casi ya una osadía y ser excesivamente benevolente pues quedaría también mal porque yo creo que estamos aquí para aportar ideas.
Yo voy a tratar de ceñirme, bueno, traía una presentación que no la voy a poner ya, porque primero la de Gaby con todos los vídeos, estaba cargada de vídeos y tal y demás, y iba sobre la reflexión de innovación y demás. La había realizado nuestro director de innovación, que es Antonio Bertolín, que es el que realmente tenía que estar sentado en esta mesa, que es el que sabe de innovación. Yo realmente sé poco de innovación. La intento practicar desde diferentes ópticas, pero yo me dedico más a hablar y a negociar que a practicarla. Él es el que la hace. Entonces, yo por ceñirme un poco, y como vamos un poco escasos de tiempo, me parece, unas reflexiones, he estado improvisando aquí con documentación y demás, y voy a intentar refundir cosas, porque tengo bastantes ahora sobre la mesa. Lo primero es que se nos había propuesto hablar de contexto, tendencias, incertidumbres y escenarios, ¿no? Y ese es un poco el esquema original. Y bueno, no me resisto a compartir con vosotros, supongo que muchos lo conoceréis, pero hay algunos indicadores que creo que son interesantes a nivel macro, nacional y luego comunidad valenciana, ¿no? Todos conocéis el indicador del World Economic Forum, el informe de la competitividad global, en el año, el último que ha salido, el de 2010-2011. Sabéis que desglosan 12 apartados a todos los países, a un montón de países, son en total, y en este último informe han sido 139, para que tengáis la referencia de dónde estamos. Bueno, pues nos sitúa en innovación en este momento, en el último informe, en el lugar 46. Esa es nuestra realidad. No vamos a desagregar porque están desagregados los diferentes aspectos y algunos son todavía más tristes que esto. Y además tenemos un elemento que también se puede entrar en debate, y no es un debate partidista de un partido u otro porque es global. En el tema de la eficiencia del mercado laboral estamos en el 115. Es decir que, bueno, se puede discutir si hay que mejorarlo o no, pero en el 115 pues es como bastante indicativo de dónde estamos. Por lo tanto, los problemas están detectados. Por cierto, las dos mejores parámetros que estamos en este indicador, es curioso, en infraestructura estamos en el lugar 14 y en el tamaño de mercado estamos en el lugar 12. Es decir, que son los dos únicos parámetros que nos sitúan razonablemente bien. El resto estamos donde os he indicado. Bueno, eso por situar un poco dónde estamos y por supuesto estamos peor de lo que estábamos hace 2 años atrás, ¿no? La segunda que quería compartir con vosotros es otro indicador que me parece interesantísimo, otro informe del Banco Mundial que se llama el Doing Business, supongo que lo conocéis todos. El Doing Business, que está en Internet, accesible y demás, lo he sacado el último, lo he sacado esta mañana, y bueno, el Doing Business también desagrega en una serie de factores, y nos sitúa en este momento en el lugar de 183, creo que son en este caso, el país nos sitúa en el lugar 49, de hacer negocios en España en estos momentos. Pero la que me parece más triste de todas, dentro del desagregado, dentro de esta situación, es la de arrancar un negocio en este país, ¿no? En España. En este momento estamos en el lugar 147. Es decir, que yo creo que debería dar alguna reflexión de dónde tenemos algún que otro problema. Por cierto, en el de cerrar negocio, que es el mejor parámetro que tenemos, estamos en el 19. Primero porque esto aporta un poco de dónde estamos. Hace poco tuve la suerte de releer un artículo que ha sido publicado en el Harvard Business Review y que me parece indicativo porque habla de cómo hacer una revolución en el emprendedurismo y demás, que está tremendamente relacionado con el tema de innovación, porque es el emprendedurismo desde las cosas nuevas y también el emprendedurismo de la regeneración, de lo que ya tenemos, ¿no? Es curioso porque habla de un país, bueno, que no parece que debería estar en los rankings muy arriba, ¿no? Y es Ruanda. Sabéis que Ruanda tenía hace 10 años estaban prácticamente con problemas a cuchillo, básicamente. En estos momentos, en ese indicador que nosotros estamos en el lugar 147, Ruanda está en el lugar 11. Hay más indicadores. Todo el artículo desagrega y habla de que el tema de los emergentes, que a veces lo centramos mucho en China, y por supuesto lo de China es salvaje, o lo de India, o lo de los BRICS, es mucho más. Es mucho más. Es decir, no estamos hablando solamente de un país, de dos. El año pasado el país que más creció la bolsa fue Mongolia. El segundo o tercero fue Perú. Es decir, que ya no son solamente los BRICS, es que son todos. Todo el mundo quiere estar bien situado y bien posicionado. Bueno, por no extenderme en este tema y por no hacer excesivo análisis, solamente quería compartir un último dato que me gustó mucho del informe precisamente de la COTEC y de un club de gestión e innovación en el que tenemos el privilegio de estar, porque nuestra universidad tenía el FQM 500 Plus y somos la única que estaba en ese privilegiado club. Entonces, compartir unos datos que se trabajaron con la COTEC precisamente y con el Club de Excelencia y la Innovación.
y que hablan de algo que los economistas trabajan bastante, y es que nos clasifican la productividad en 3 grandes elementos, ¿no? Hacen un cajón que hablan de lo que sería el capital humano, hablan de otro cajón grande que sería el capital efectivo, el capital económico, y hablan de un tercer cajón, un poco cajón desastre, que le llaman el producto total de los factores, ¿no? Una cosa que está ahí y que recoge pues, el resto de cosas, ¿no? Entonces, es curioso que cuando se hace un análisis de una década, resulta que comparativamente Estados Unidos, Europa y España, resulta que en lo que es factor productividad en cuanto a capital humano y en cuanto a capital económico, superamos en una década, en la década prodigiosa, superamos a estos 2 países. Ya sabemos también con qué características, claro, porque luego habría que desagregar en ese capital humano y ese capital económico a qué se ha destinado, ¿no? Pero es curioso que en esos 2 parámetros estamos por encima de Estados Unidos y de Europa, y en el que estamos en 0 o negativo es en el producto total de los factores. Qué casualidad que este producto total de los factores recoge elementos como valor añadido, innovación, I+D, etc. Es decir, qué casualidad que estemos justo ahí en el pelotón de cola. Por tanto, bueno, no voy a extenderme en esto porque yo creo que es archiconocido y todos estamos convencidísimos en la sala de que esto es importante. Innovación. Bien, yo la definición que he encontrado de innovación, que me ha gustado más recientemente y la he escuchado y además la he plagiado, la he copiado, no me acuerdo ni quién la dijo, pero me encantó. Es que esto de la innovación es como el sexo a los 14 años. Yo tengo un hijo también de esta edad, y entonces el tema es que todos hablan de ello, casi ninguno lo ha experimentado todavía y se supone que no lo practica. Todos creen que es muy bueno y probablemente más tarde lo descubrirán, ¿no? Entonces, creo que estamos un poco en esa situación. Creo que es la innovación, porque hablamos mucho de la palabra y bueno, nosotros en el año 89 creamos una empresa, una startup también, que la primera palabra que tenía la startup, el acrónimo, era innovaciones, técnicas aplicadas. O sea que, digamos que ya viene de lejos el tema, luego fue un éxito empresarial, ¿no? Más tarde. Creo que se han aportado cosas interesantísimas. Voy a tratar de hilvanarlas porque las tengo ya muy dispersas, ¿no? Primero, absolutamente de acuerdo con el tema de educación. ¿Dónde está el origen? Tuve la suerte de participar en el 40 aniversario de esta universidad, la Universidad Politécnica, y compartir mesa con Richard Carlson, el responsable del Research Stanford Institute. Hablando con él, no me resistí a la tentación. Yo soy todavía de los que creo que parte del tema es económico, o sea, luego en todo caso entraremos a debate de aquello de que para mí el PIB sigue siendo importante como instrumento, pero sigue siendo importante. Yo creo que el ser rico es bueno si lo aprovechas adecuadamente, pero creo que es bueno ser rico, es mejor que ser pobre. Entonces, Richard Carlson le pregunté, oye, una región como la nuestra, ¿qué harías tú para conseguir incrementar, y se lo dije en términos economicistas, el 50% del PIB en 10 años? Se me quedó un momento pensando y al cabo de un momento me dice, oye, empieza en el parvulario. Arranca desde el origen y entonces coincido absolutamente con que tenemos un tema educativo cultural. Probablemente tenemos, espero que solo una década perdida, pero hay que empezar lo antes posible, y estas son de las cosas que o empezamos o ya llegamos tarde. Esta sería de las del escenario de ¿cómo es? Oportunidad perdida, ¿no? Era uno de los escenarios, ¿no? Pues esta es una de las oportunidades perdidas que o la recuperamos o seguirá siendo perdida, ¿no? Porque esta siempre es para mañana. Pues absolutamente de acuerdo con el tema de cortoplacismos. Yo creo que el tema de alineamiento político es absolutamente necesario en todo el Estado. Tenemos 5 niveles, a veces 6, en el Estado, entonces o alineamos o es complicado, pero el problema no es alinear con el supuesto oponente, el problema es alinearse con el propio, de tu propio signo político. El fuego amigo, y tenemos ejemplos en esta comunidad, bueno, a diestro y siniestro, pues a veces es mucho más doloroso que el fuego enemigo todavía. Es decir, ya no quiero contar. Entonces yo creo que necesitamos en este aspecto y en muchos otros políticas a largo plazo consensuadas. Yo creo que eso es una necesidad perentoria.
Respecto a quién es el agente, quién ejerce el liderazgo, absolutamente de acuerdo con el tema del liderazgo, alineamiento, o sea, necesitamos líderes. ¿Y quién es el líder? Bueno, yo creo que antes Gaby lo ha anunciado y hay algunos intentos en ese sentido. A mí me gustaba mucho la frase que acuñó, que al final no ha tenido mucho éxito, por cierto, Gómez Navarro en el tema del eslogan que sacaron de esto lo arreglamos entre todos.org. Creo que recoge bastante claramente el que esto es una misión de todos y una obligación de todos, ¿no? Hay un intento, por cierto, de la asociación, de la que está también Pedro, de Cuida, por ejemplo, y un intento en el que Justo Nieto está también muy implicado y tal, y en la zona de Villarreal está intentando movilizar a la sociedad civil para intentar bueno, dinamizar un territorio que ha sido especialmente emprendedor, ha sido también innovador a su manera, y que sabéis que se ha caído como toda nuestra provincia. En nuestra provincia, para que hagáis una idea, hemos pasado de 13.700 millones de euros en PIB a erosionar 3.000 en menos de 24 meses, con lo cual la asignatura que tenemos es recuperar estos más la posición que queremos tener cuando volvamos a estar en ese lugar, con lo cual el reto es cómo generamos 6.000 millones de PIB en un periodo de tiempo. Y vuelvo a insistir que no es solo todo es PIB, pero también es PIB. Entonces, claro, eso se puede hacer con una empresa de 6.000, no sabemos hacerlo, podemos atraerla, alguna, complicado. Se hace con 1.000 de 6, sería otra forma, y cualquiera de las combinaciones que se os puedan ocurrir. Entonces, eso es una decisión política importante, y tal. Hay un tema clave y es el crecimiento empresarial. Yo creo que necesitamos tamaño. Necesitamos tamaño por dos caminos. Tamaño orgánico, ojalá tuviésemos más, y necesitamos tamaño en red, que es la otra importante. Necesitamos tener muchos más operadores que sean operadores a nivel global de verdad. Respecto al tema de universidad y de innovación, transferencia y demás, bueno, yo creo que para poder transferir algo hay que tenerlo. Y creo que en muchas ocasiones no tenemos nada que transferir. Creo además que antes se ha comentado el caso de Avelino. Avelino es paradigmático, además, bueno, hemos tenido bastante relación y vinculación, además, aparte de ser de Moncófar, de nuestra provincia, pero vamos, eso también cuenta. Avelino es un elemento clave y paradigmático. Él decía en una conferencia, y me gustó mucho su definición, de que para conseguir innovación hay que partir de ciencia. La ciencia más la ingeniería generan tecnología, la tecnología y el mercado nos generan innovación. Bueno, pues eso me parece una buena definición, pero parcial, lógicamente, porque ahí contempla unos aspectos de la propia innovación. Creo que, siendo interesante esto, y siendo un paradigma y un ejemplo de transferencia, hay que reflexionar sobre quién se está beneficiando de las enormes aportaciones que está haciendo, por ejemplo, Avelino. Y una parte muy importante de las aportaciones que está haciendo grupos significativos de investigación de nuestra comunidad, y no solo él, sino algunos más, porque tenemos algunos excelentes, por desgracia, acaban impactando en empresas que no están en nuestra comunidad. Eso es bueno, por un lado, muy bueno, pero por otro lado nos genera otro problema y otro conflicto, y es si en el sistema estamos inyectando cantidades ingentes de dineros públicos, algo de lo que estamos inyectando debería de arraigar en el territorio. Y esa es una cuestión complicada, y es que los excelentes juegan en la Liga Mundial, los menos excelentes no juegan en ninguna, ni siquiera en la regional, ¿no? Entonces eso es un problema que tenemos y es una cuestión que hay que resolver. Por ir directamente a temas y a propuestas concretas, yo creo que hay una propuesta interesantísima que desde Europa se está incentivando y que nosotros creemos mucho en ella, que es el partenariado público-privado. O sea, nosotros creemos que hay que trabajar con las 3 Ps, que se está trabajando a nivel europeo. Yo creo que es absolutamente esencial que lo público y lo privado coexistan, se imbriquen y además se complementen. Creemos además que hay una parte muy importante de la innovación que tiene que venir desde y para la demanda. Creemos, por supuesto, que hay que aproximar mucho más lo que se necesita a lo que se hace o a lo que se genera para que esta transferencia sea absolutamente efectiva. Bueno, no voy a entrar en muchas más cosas, tenía por aquí un montón de
asuntos que quería acabar de compartir respecto a escenarios, y ya termino. Misión cumplida, pues sí, por desgracia tenemos una parte de la población que está en esta clave. Hay una generación de empresarios, sobre todo ya de una cierta edad, que consideran que, bueno, yo ya terminé. Tenemos algunos, en nuestra zona especialmente tenemos algunos de estos. Oportunidad perdida, por supuesto, pero hay otras. Por lo tanto, vendrán nuevas y hay que buscarlas. Sálvese quien pueda, indudablemente es digamos que es el que, por desgracia, abunda, y yo quiero creer que es el de abriendo caminos, ¿no? Para acabar, solamente quería compartir con vosotros unos verbos que a nosotros nos gustan bastante, y son unos verbos que estamos utilizando para describir un poco la situación en la que estamos, ¿no? Queremos crear, son verbos que todos empiezan por C. O sea que, bueno, queremos crear, queremos creer, queremos conocer, queremos compartir, queremos comprometer, queremos crecer y, sobre todo, queremos currar. Y el de currar se lo agradecemos a Ricardo Lop, que lo expresó en el Enrédate que hicimos en Castellón, porque a veces se olvida que todo esto sale adelante si curramos. Yo creo que es fundamental. Muchas gracias. Bien, gracias a cada uno de los ponentes por sus presentaciones. Estamos justo de tiempo, nos quedan unos 12 minutos para la intervención de los asistentes. Vamos entonces a abrir el turno de preguntas y comentarios sobre los temas que han escuchado ustedes durante la mañana de hoy. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes son tres cositas simplemente, ¿eh? Antes que nada, pues sobre las ponencias muy interesantes, pero sí que es verdad que la dinámica de la mesa pues no es que te haga salir como un loco a emprender y a intentar hacer cosas, ¿vale? Pero muy interesante. ¿Me levanto? La segunda cosita que me he apuntado es el tema de los políticos. No comentaré nada porque ellos saben que si no se ponen de acuerdo no nos ponemos de acuerdo nosotros, y con lo cual pues pueden salvar sus privilegios, ¿no? O sea, hay que acordarse de la Revolución Francesa y de Luis XVI cómo acabó. Mientras más divididos estemos, mejor para ellos. Y como resumen un poquito que he tomado de lo que habéis hablado, para el tema de la crisis, las posibles soluciones son, ¿no? Una posible solución a los problemas mencionados podría ser una herramienta que generara negocios nuevos y tiendas nuevas, ¿verdad? ¿No? ¿Va un poquito por ahí? Os pregunto a vosotros. Es por... ¿No? Una posible solución para el tema de la crisis. Si con una herramienta lo solucionas, oye, de verdad, hazlo. Perfecto. Pero sería eso, ¿no? Un poquito. El tema de abrir tiendas nuevas, negocios nuevos, por ejemplo, ¿no? Pues otra cosita que me he apuntado aquí, que si son negocios que ya tienen demanda para que el emprendedor dé el salto, para que le dé ciertas garantías, ¿no? Porque ahora un poquito está la gente asustada con el tema de montar negocios nuevos. Si ponemos una herramienta que el emprendedor, antes de dar el paso, ya sabe si hay necesidades, podría ser un punto también a favor. ¿Os pregunto a vosotros otra vez? Yo quiero comentarte una cosa con respecto a eso de ideas nuevas o negocios. Por ejemplo, Germaine de Cappuccini tiene más de 40 años y la idea que la puso en práctica una mujer con 55 años y estuvo toda su vida dándole la vuelta a la idea hasta que al final se decidió. Hoy vendemos en 80 países en todo el mundo. Y me dijo una cosa una vez, porque yo he aprendido mucho de ella: hay que acercarse a las personas que transmiten positividad y energía, ¿no? Esa fue mi suerte. Me dijo: yo tengo una ilusión como profesional, y es que haya un tarro de mi crema en todo el mundo, pero uno solo. Yo no quiero amontonar dinero. En la selva que es la cosmética, ¿no? Porque es como una selva llena de leones y de elefantes y todos matándose, no es un mercado fácil. Dice: no, yo no voy a ir ahí.
nosotros vamos a estar en una isla y viviremos como los cisnes, que por cierto es el logo de nuestra marca, que es belleza, es tranquilidad, es elegancia. Allí no llegarán los leones y eso es lo que quiero. Kennedy también marcó un objetivo, iremos a la luna. ¿Por qué? Porque está ahí arriba, no sé. Pues esta gente hay que escucharla, existe. Entonces, las pretensiones cuando dicen hay que abrir más, no, para nada. Vivimos bien así. Tenemos muchos trabajadores y viven, porque una empresa no es una cuenta corriente, es un montón de gente. Sí, usted habla un poquito a nivel de empresa más grande, pero si es, por ejemplo, una tienda a nivel familiar, las pymes son las que están generando más dinero, las que están moviendo la economía española. Yo me refiero más a las tiendas pequeñas o a las pymes o tiendas familiares, que muchas se están cerrando y no hay nadie que se atreva a montar tiendas nuevas porque estamos en la crisis. Una cosa, así se empezó Germà de Cappuccini. En 4 metros cuadrados, en Alcoy, en una pequeña peluquería, que esta mujer empezó así, 4 metros cuadrados. Sí, tenía tanto empuje. No entiendo la relación con lo que le pregunto, con lo que estoy comentando yo. Relación de una mujer que quería montar su tiendecita y le fue muy bien. Hombre, te estoy diciendo de que así es como se hacen los negocios. Ah, perfecto. Va, pues va al hilo entonces de lo que estoy diciendo. Ya, no que me den una subvención para ver que, hombre, pues sí, no, te con pueden ayudar, subvenciones, pero no vas a llegar a ninguna parte. No, con subvenciones ya sé que eso está complicado. Ya. Me viene perfecto, porque justamente es de lo que voy a hablar. Si una herramienta que se puede utilizar es justamente para que se abran tiendas nuevas, se abran negocios nuevos, que esos negocios funcionen, ¿vale? Porque ya hay demanda, porque los vecinos ya están demandando ese tipo de negocio. Pues, y otra cosa más, una herramienta que también proporcione que podamos tener las tiendas más a mano, pues también puede servir para ahorrar energía, ¿verdad? Es un poquito al hilo de ahorrar energía lo que estaban comentando antes. Bueno, ¿Tienes esa pregunta o estás vendiendo tu libro? No, pues ahora justamente llegamos al final, es para invitarles que entren en la página mejorandomivida.es, que lo que pretendemos justamente es esto, que se abran tiendas nuevas, Bien, que vale, tenga por cierto favor. éxito, sí, si tienen Muy curiosidad por abrir y si quieren silbar como los toros, Muy gracias bien. por su ¿Tenemos educación. una pregunta por aquí? Sí. Hola. Nada, yo entiendo todo esto de que estamos hablando es el enfoque de la innovación en la oferta, ¿no? en las empresas, en las instituciones públicas. Mi pregunta es, ¿ven algún papel en fomentar la demanda de la innovación desde la sociedad para crear una cultura en la oferta? O sea, que la demanda de la innovación sea un motor para el desarrollo de la innovación en la oferta. Y si es así, pues ¿cómo se podría hacer? Solamente un dato, 4 a 6 veces más efectivo que desde la oferta. De hecho, es una política que se ha practicado. Yo la proponía, ¿no? Proponía que una de las mejores estrategias efectivamente es generar una demanda ilustrada y orientada en aquellos factores que hagan competitiva a la oferta en los mercados comercialmente más atractivos. Esto se ha hecho. Ha habido países que han practicado ese tipo de políticas. Yo tuve, por ejemplo, la ocasión de hablar con el equivalente al ministro regional de una determinada región en Canadá, donde me explicaba cómo habían conseguido precisamente estimular a la industria local gracias a practicar políticas como las que está sugiriendo. Y les fue muy bien. Crecieron mucho en capacidad productiva y generaron mucho empleo gracias a la práctica de ese tipo de políticas. Vale, entonces, ¿cómo se podría hacer en Valencia? O sea, ¿qué es lo que haría falta para eso? Bueno, de muchas maneras. Desde luego ahí la acción
de liderazgo político es necesario, porque estamos hablando de educación, estamos hablando de formación, estamos hablando de crear valores, referencias, de que la gente entienda, ¿no?, y tenga criterio como consumidor, que sea capaz de seleccionar los mejores bienes y servicios que se le ofrecen con ese nivel de formación del que estamos hablando. Y para eso es imprescindible poner en marcha programas educativos, formativos y culturales. Ignacio. Yo voy a ser muy concreto. Tú has puesto sobre la mesa un gran problema. Yo creo que ahí la parte pública es esencial. O sea, las compras públicas, que es el 40% de la economía, es el que puede mover. Si tú tienes, como pasa ahora en España, que las compras públicas no se hacen por demandas de innovación, sino por precio, tienes allí un gran indicativo. O sea, que yo creo que has puesto sobre la mesa una pregunta muy importante y volvemos otra vez ahí, que la administración y los políticos tienen muchísimo que decir en este aspecto. Pero no todo. Eso es el 45%. Un dato... Es un 45, pero eso no es todo. Un dato adicional es yo creo que hay un elemento clave y se está trabajando en ello, y es el tema de los tractores. Yo creo que cada vez más, y esto enlaza con lo de innovación abierta y con otros muchos elementos, yo creo que tenemos una serie de proyectos tractores, o deberíamos tenerlos, a nivel nacional, empresas nacional e internacional, lógicamente, en el que con proyectos de verdad que surjan de necesidades específicas y concretas de esas empresas, podemos tirar de grupos de investigación, de centros tecnológicos, de microempresas, de pymes, etcétera, hacia objetivos concretos y específicos. No estoy hablando de crear CENICH o de proyectos europeos fatuos y vender humo. Estoy hablando de solucionar problemas reales que son necesarios resolver. Hace unas semanas teníamos al director, al CEO de EVE, una empresa que tenemos petroquímica en nuestra zona, capital japonés. Conseguimos llegar desde el parque a hablar con Ricardo López, que es el consejero delegado, y traerlo al parque y sentarnos con 3 grupos que tenemos en nuestro parque. Todo surgió porque están trabajando con el tema de pilas para automóvil, el tema de electrolitos, en el que ellos tienen una business unit en Japón en estos momentos. En la reunión que tuvimos con nuestros grupos de investigación hay gente excelente. Tenemos gente que lidera Consoliders, por ejemplo, y gente que está metido en proyectos gordos, grandes. Los científicos y tal que estuvieron en la reunión expusieron lo que saben hacer. Cuando acabaron, Ricardo les dijo, mira, la semana que viene hay una feria en Barcelona, que es la feria referente en pilas para automóviles, o sea, lo que serían baterías para automóvil. Uno de mi empresa y uno de vosotros que vaya a esa feria, que vea lo que está haciendo en estos momentos la vanguardia, que vuelva aquí, que nos haga un informe, que me diga si es capaz de trabajar en eso y yo os financio la inversión, la investigación. Eso es trabajar bajo demanda. Lo demás es perder el tiempo. Bueno, perdón, invertirlo en futuro de otra manera. Un detalle que, bueno, un poco también sitúa en contexto las dificultades de poner en práctica esto desde la perspectiva de las compras públicas. Las compras públicas representan en un país como el nuestro el 15% del PIB y en la Unión Europea representan el 17% del PIB. Hace aproximadamente 2 meses el Consejo de Ministros se reunió para poner en marcha un programa de compras públicas innovadores. El problema, la inmensa mayoría de las competencias están transferidas. Por lo tanto, es difícil desde una administración central obligar a otras administraciones más periféricas a poner en práctica este tipo de políticas. Segundo problema, en muchos casos el planteamiento de innovación estaba ligado estrictamente al concepto de innovación tecnológica. Ese es otro problema muy grave. Muchas veces la capacidad de sustituir producto importado por producto producido en nuestro país es enorme, pero esto no se hace necesariamente incorporando tecnología, sino buscando la mejor ratio efectividad-coste. Y hay una serie de conceptos, ¿no?, que todavía están por analizar, ¿no?, y por arraigar en aquellas personas que toman decisiones, como son las que estoy comentando.
Bien. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, ya estamos sobre la hora. Le pido disculpas a los ponentes, a los cuales tuve que restringirlos mucho en una sola palabra, y también a las personas que se han quedado con ganas de hacer preguntas, pero estamos ya sobre la hora. Deciros dos cosas. La primera cosa es que todo el resultado de las opiniones de los expertos que han participado en este proceso están resumidas en un documento que va a ser publicado en la página web de Avan y también en la web del evento. En ese documento se recogen todos los escenarios, se explican cada una de las ponencias, cada una de las aportaciones de las personas que así lo hicieron, y además se analiza en más profundidad el tema de las implicaciones que tienen cada uno de estos escenarios. Por demás, daros las gracias por vuestra atención y, por supuesto, a los ponentes por el tiempo y el esfuerzo que han dedicado a esta mesa redonda. Muchas gracias.